Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. La necrópolis del Vaticano. Escondida debajo de lo que posiblemente sea la basílica más famosa del mundo, se encuentra una auténtica ciudad de los muertos. Esta espeluznante necrópolis está ubicada directamente debajo de la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. En la superficie, se encuentra un mundo lleno de maravillas, una estructura repleta de bellas obras de arte, frescos fascinantes y cientos de años de historia. Pero 5 pisos debajo, escondido en la oscuridad subterránea, se encuentra una ruina que data de la fundación original del Imperio Romano. El altar de San Pedro se sitúa en el ápice de toda esta historia. El altar está erigido sobre 2000 años de huesos, con los cuerpos de los muertos escondidos muy por debajo. Muchos de los cuerpos enterrados debajo de la basílica ni siquiera pertenecen a cristianos o católicos. El cementerio más antiguo data del siglo I después de Cristo y fue utilizado para paganos. Encima de este se encuentra otro nivel de entierros del siglo V. Este es un poco más interesante porque es una mezcla de paganos y cristianos, un mausoleo de una época en la que los paganos de Europa se estaban convirtiendo lentamente al catolicismo. Estos 2 niveles por sí solos cubren aproximadamente el 90% del tiempo en que el Imperio Romano estuvo en el poder, entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. Aunque la Basílica de San Pedro es lo que todos conocen y lo que ha hecho famoso al monte, fue un lugar sagrado durante mucho tiempo. En otro giro sorprendente, hay una iglesia escondida bajo el suelo de la basílica y encima de esta, una iglesia más reciente del siglo XII. La Basílica de San Pedro es realmente solo la adición más nueva aquí, construida sobre mucha historia más antigua. En septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I murió repentinamente y sin previo aviso. Su muerte ocurrió solo 33 días después de haber sido elegido para el cargo del Santo Padre. Lo que fue inusual en ese momento fue que surgieron informes contradictorios sobre las circunstancias de su inesperada desaparición. Aparentemente, hubo anomalías en el certificado de defunción, y hasta el día de hoy, nadie está completamente seguro de lo que sucedió con uno de los papas con el reinado más corto en la historia de la Iglesia. Lo que sí tenemos son muchas teorías de conspiración, cualquiera de las cuales podría ser la verdad real. El único problema es que no tenemos suficiente evidencia para decir cuál es correcta. Existe una teoría sobre el Banco del Vaticano, y que aquellos a cargo de esa particular ala del Vaticano eran extremadamente corruptos y estaban preocupados de que el Papa Juan Pablo I fuera a tomar medidas drásticas. Supuestamente lo asesinaron para mantener seguras sus finanzas. La corrupción es real y está documentada. Sabemos que el jefe del Instituto para las Obras de Religión del Vaticano, una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, estaba hasta el cuello en corrupción. Su nombre era el obispo Paul Marcinkus, y fue acusado en 1982 de ser cómplice del colapso del Banco Ambrosiano, perdiendo aproximadamente 3.5 mil millones de dólares. También sabemos que uno de los cómplices del obispo era un hombre llamado Roberto Calvi, quien era miembro de la logia masónica italiana ilegal. Fue encontrado muerto en Londres en 1982, solo semanas antes de que su corrupción saliera a la luz pública. Su muerte fue declarada como un suicidio, pero también hay muchas teorías conspirativas al respecto. La conclusión aquí es que, mirando la muerte del Papa desde un ángulo externo, realmente parece que el Papa fue asesinado para proteger al banco. Pero al final, el escándalo era simplemente demasiado grande para ocultarlo. Ubicado en el centro de la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, se encuentra un antiguo monumento llamado el Obelisco del Vaticano. La mayoría de las personas no podría decirte qué es, pero casi todos lo reconocerían si vieran una foto de la plaza. Es el enorme pilar justo en el centro de la plaza que parece un obelisco egipcio gigante de hace miles de años. Este monumento tiene miles de años de antigüedad y en realidad es egipcio. El obelisco fue robado de la ciudad egipcia de Heliópolis durante el brutal reinado de uno de los emperadores romanos más infames de la historia, Calígula. Pero la historia detrás del obelisco es aún más siniestra que eso. Después de que los romanos construyeron un barco especialmente diseñado para transportar el obelisco desde Egipto a Roma,
fue utilizado para la ejecución de cristianos. El pilar se erigió en el Circo de Gallo y Nerón durante el tiempo en que San Pedro fue crucificado. Los romanos llevaban a los cristianos a la base de esta estructura y luego los ejecutaban brutalmente. Después de que el circo fue abandonado, el Monte Vaticano se convirtió en una necrópolis, y en la Edad Media, el obelisco aún permanecía en el mismo lugar con la sangre de los cristianos salpicada a su alrededor. No fue hasta 1586 que el monumento finalmente se trasladó de su posición original y se colocó en el centro de la plaza. Hace una década, el Vaticano exhibió por primera vez en la historia la caja que creían que contenía los antiguos huesos de San Pedro, el apóstol y el primer obispo de Roma. Fue una iniciativa del Papa Francisco, el 266 obispo de Roma. Fue un acontecimiento extremadamente importante en ese momento, porque, antes de 2013, ningún papa en la historia había dicho de manera definitiva que los 8 fragmentos de hueso escondidos debajo de la Basílica de San Pedro eran los huesos originales de San Pedro. Los huesos ni siquiera fueron descubiertos hasta 1939, en lo profundo de las grutas debajo de la Basílica, que es básicamente un laberinto de 5 pisos con 2000 años de historia. Años después, aún no hay una manera definitiva de decir si estos huesos pertenecieron alguna vez al apóstol Pedro. En 1968, el Papa Pablo VI simplemente dijo que la conexión era convincente, pero no pudo proporcionar ninguna evidencia concreta para respaldar la afirmación. Y en 2013, el Vaticano decidió ir con la versión más sencilla y aceptarla. Pero sinceramente no sabemos de quién son esos huesos que tienen en ese viejo cofre. El autor Bruno Bartolini, quien escribió Las orejas del Vaticano, dijo que ningún papa permitió jamás que algún científico estudiara los huesos, probablemente porque no quieren saber, y también porque hay documentos escondidos en el Vaticano que dicen que hay una maldición de 1000 años sobre la tumba de San Pedro. Cualquiera que la abra, sufrirá la peor de las desgracias posibles. Durante unos 60 años, ningún papa abandonó la ciudad del Vaticano. Fue una de las épocas más extrañas en la historia del Vaticano, en la que cada papa se convirtió en prisionero de su propio pequeño reino. Fue un proceso largo y finalmente entró en vigor el 13 de mayo de 1871. La Ley de Garantías de Italia fue el intento del Reino de Italia de resolver su problema con el Papa. Odiaban que el Papa tuviera tanta influencia y poder sobre el pueblo, y por eso la ley estaba destinada a forzar al Santo Padre a ser un sujeto ordinario de Italia, y no un soberano. Prometieron tratar al Papa con honores similares a los que darían a un rey, pero él estaría bajo la estricta ley italiana. En respuesta, 5 papas se encerraron dentro del Palacio del Vaticano, y no salieron, comenzando con el Papa Pío IX, quien murió en 1878. El Papa estaba tan furioso que excomulgó al rey de Italia, básicamente condenándolo a una vida en el infierno. Esto terminó con el Papa Pío XI, quien finalmente llegó a un nuevo acuerdo con Benito Mussolini en 1929. Decidieron que la Ciudad del Vaticano sería su propio país, lo que sigue siendo hoy en día. El Grimorio de Magia Negra es exactamente lo que parece. Un antiguo libro de magia negra que data de entre 1421 y 1521. Sin embargo, ningún historiador ha acordado cuándo se publicó la primera edición. El experto Owen Davies dice que fue en 1702 cuando se hizo disponible la primera edición, pero otros académicos más convencionales sugieren que fue escrito en el siglo XIX como una especie de fraude. Todo lo que sabemos sobre el Grimorio de Magia Negra, también conocido como el Gran Grimorio, es vago en el mejor de los casos. Es probable que el capítulo introductorio fuera escrito por un hombre llamado Antonio Venetiana del Rabina, y obtuvo gran parte de su información de los escritos originales del gran rey Salomón. Muchos de los hechizos de magia negra en el libro son variaciones de la clave de Salomón o del dragón rojo. Entonces, ¿qué tiene que ver un libro de magia negra con el Vaticano? Se rumorea que una copia original está guardada en algún lugar dentro de sus archivos. No sabemos si algo de esto es cierto,
pero eso es lo que dicen algunas fuentes. Y considerando que los archivos del Vaticano albergan prácticamente todos los textos religiosos relevantes del mundo, no sería una gran sorpresa. Tiene sentido que mantuvieran escondido un libro secreto que supuestamente puede invocar a Lucifer y otorgar la capacidad de hacer un pacto con el diablo. El sudario de Turín es un pequeño trozo de tela de lino que parece mostrar la impresión del rostro de Jesucristo. Se ve un poco como un negativo de una película fotográfica. Los eruditos religiosos creen que el sudario fue envuelto alrededor del cuerpo de Cristo después de su muerte, lo que explica por qué su rostro quedó impreso en él. El sudario fue mencionado por primera vez en 1354 y rápidamente se convirtió en uno de los artefactos religiosos más legendarios del mundo. Ha estado guardado en la capilla real de la Catedral de Turín en el norte de Italia desde 1578. Pero la verdad sobre el sudario es bastante controvertida. En 1988, las pruebas demostraron que proviene de la Edad Media, aproximadamente 1200 años después de la muerte registrada de Cristo. Pero recientemente, Barbara Fraile, una investigadora de los archivos secretos del Vaticano, dice que se encontraron rastros de escritura en el sudario, lo que lo ha convertido en una especie de certificado de defunción. Bárbara dice que los fragmentos de palabras descubiertos en el sudario estaban escritos en griego, hebreo y latín, y dicen algo como: este sudario fue colocado sobre Jesús de Nazaret. Esta es información que proviene directamente de alguien que trabaja en el Vaticano. Ahora se cree que este misterioso trozo de lino fue utilizado por un escriba tras la ejecución de Jesús. Su nombre fue escrito en él en muchos idiomas diferentes, y luego fue colocado alrededor de su cuerpo antes de ser enterrado. O bien es real, y este es el verdadero certificado de defunción de Jesucristo, un documento legítimo de muerte, o el Vaticano simplemente está contando historias. ¿Qué opinas tú? El Paseto di Borgo parece cualquier otra vieja fortificación de piedra en la ciudad del Vaticano. Se extiende por 2.600 pies desde la ciudad hasta el Castel Sant'Angelo, y la mayoría de las personas no saben qué es en realidad. Esta fortificación de piedra fue una vez un pasadizo secreto utilizado por los papas para escapar de posibles peligros. El pasaje, que desde el exterior honestamente parece solo una pared ordinaria, comenzó a construirse en el año 850 a instancias del Papa Nicolás III, pero no se terminó hasta aproximadamente 650 años después, durante el reinado del Papa Alejandro VI, en 1492. Él fue famoso por la corrupción y el nepotismo, usando su posición y dinero para cuidar de sus hijos ilegítimos. De todas maneras, terminó el pasadizo justo a tiempo. El Papa Alejandro usó su túnel de escape recién terminado para huir, cuando los franceses invadieron 2 años después. Todo ese esfuerzo realmente no valió mucho la pena, ya que solo un puñado de papas lo necesitó. La última huida fue en 1527, cuando el Papa Clemente VII tuvo que escapar de las tropas amotinadas del ejército imperial del Sacro Imperio Romano. Las tropas se volvieron contra Carlos V y marcharon sobre Roma, y Clemente VII fue una de las pocas personas de alto nivel que escapó, todo gracias a su astuto túnel. En el año 2000, como una forma de honrar el gran jubileo de la Iglesia Católica Romana, el paseto fue renovado. En los últimos años, la Iglesia ha abierto los túneles a los visitantes durante un tiempo restringido cada verano. Algunos dicen que oculto en las entrañas del Vaticano hay pruebas de que el diablo existe. Estas son las mismas personas que creen que el Vaticano está guardando evidencia de extraterrestres. Y en otra desconcertante teoría conspirativa, hay quienes creen que toda la Iglesia Católica, toda la ciudad del Vaticano y el propio Papa están controlados por Lucifer, todos ellos títeres del diablo. Pero esto es solo una especulación de teoría de conspiración salvaje. Es cierto que no sabemos si el diablo existe. La única iglesia que tiene un diablo en su interior es la Iglesia de la Santísima Trinidad en Westminster. La iglesia fue construida específicamente para celebrar la derrota de Napoleón. La representación de Lucifer vive dentro de esta iglesia en el Reino Unido, pero no es lo que piensas.
El diablo fue colocado aquí por un artista local, un hombre llamado Paul Fryer, quien creó una grotesca estatua de Lucifer en cera, con alas hechas de plumas reales atrapadas en cables de energía. Es una de las cosas más espeluznantes en cualquier iglesia, especialmente una que ha estado en uso durante más de un siglo, aunque no se ha utilizado como lugar de culto desde la década de 1930. Pero por supuesto, es solo una obra perturbadora de un artista, no una prueba de que el diablo está dirigiendo el Vaticano. Hablando de esculturas espeluznantes, hay una extremadamente perturbadora que está dentro del Vaticano. Se llama La Resurrección y fue modelada en 1977 en bronce y cobre por un artista llamado Pericle Fassini. Mide unos 20 metros de largo y 7 metros de alto, y es el telón de fondo actual del escenario en la Sala de Audiencias Pablo VI en el Vaticano. La Sala de Audiencias es la fuente de bastantes teorías de conspiración, casi todas ellas causadas por la horriblemente extraña escultura que se eleva sobre la cabeza del frágil Papa anciano. Aunque la escultura pretende representar la resurrección de Cristo, parece un montón de serpientes derretidas, todas atadas juntas con algún tipo de demonio, surgiendo de un pegote negro reactivo. El señor Fassini debe haber obtenido su inspiración de alguna película de terror. La sala en sí es donde el Papa realiza todas sus reuniones semanales, cuando el clima no es lo suficientemente bueno para estar en la Plaza de San Pedro. La escultura, lo creas o no, en realidad está destinada a causar una especie de conmoción en las personas cuando la ven por primera vez. Tiene un lugar prominente en la sala porque el escultor quería recordar a toda la audiencia del Papa que, como cristianos, no deberían tener miedo de lo que vendrá cuando Jesucristo resucite. En cambio, deberían aceptar el gran cataclismo que se avecina y regocijarse en la resurrección, incluso si el mundo es lanzado a un torbellino horripilante de caos y muerte. Si el video te gustó, no olvides darle like, comenta y suscríbete. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este.